Hola, otra vez nosotros, los hijos de Keynes. Yo soy La Morsa y hoy te vamos a hablar de una cosa que necesariamente te tiene que hacer tomar conciencia. Una mentira que sostienen tanto desde las religiones como desde las constituciones de todos los países del orbe. Presta atención porque hay muchos números. Los hijos de Keynes. Todos somos iguales, pero no te dicen que algunos pocos, son más iguales que nosotros. A esta charla, llamémosla de alguna manera, la vamos a iniciar apoyándonos en la argumentación de 3 economistas elegidos de manera absolutamente arbitraria y direccionada. No íbamos a apoyarnos en Milton Friedman y von Hayek. Para eso no hacemos nada. Ellos son Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Emmanuel Saez. Te los presentamos. Thomas Piketty es un economista francés, especialista en desigualdad económica y distribución de la renta. Desde el año 2000 es director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales. Es una escuela francesa de posgrado en París. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Economía de París. En sus publicaciones analiza cómo la tasa de acumulación de capital en relación con el crecimiento económico aumentó desde el siglo XIX hasta la actualidad. Los registros de impuestos le han permitido reunir datos sobre las élites económicas que tradicionalmente han sido poco estudiados y que le permiten establecer que las tasas de acumulación de la riqueza y su comparación con la situación económica del resto de la sociedad ha fluctuado terriblemente. Encontró que a largo plazo el retorno promedio sobre el capital supera a la tasa de crecimiento de la economía, lo cual implica que los propietarios del capital se enriquecen cada vez más rápidamente que el resto de la población. Vamos entendiendo, ¿no? Gabriel Zucman es un economista francés, catedrático de la Universidad de California de Berkeley desde el 2015. Es conocido sobre todo por sus trabajos sobre las desigualdades sociales y los paraísos fiscales. Atenti. Emmanuel Saez es un economista francés y estadounidense, profesor de economía de la Universidad de California de Berkeley, y que en su trabajo realizado con Piketty y Zucman incluye el seguimiento de los ingresos de los pobres, las clases medias y los ricos de todo el mundo. Este trabajo muestra que los que más ganan en los Estados Unidos han tomado una parte cada vez mayor del ingreso general. En las últimas 3 décadas se dio este fenómeno, con casi tanta desigualdad como antes de la Gran Depresión. Y el tipo recomienda que los impuestos muchos más altos deben recaer sobre los ricos en un 70 o 90%. Estos pibes, los 3, escribieron el informe de la desigualdad mundial 2022. En él, entre otras cosas, contaban que el 10% más rico de la población mundial, se queda actualmente con el 52% de la guita. O sea, si fuéramos 100, vos agarrás a los 10 tipos más ricos, se quedan con un poquito más de la mitad de toda la guita que hay para todos. ¿Sí? Y la mitad más pobre de la población, el 50% que está debajo, se reparte el 8.5%. O sea, sobre 50 personas, el 8.5%. En promedio, una persona del 10% superior de la escala de ingresos gana $122.100 al año, mientras que el promedio del ingreso anual del 10% más pobre es de $3.920 al año, unas 31 veces menos. Ese es el promedio general anual, porque acá no es así. Acá no ganan $326 por mes, ni en pedo. Lo que pasa es que las estadísticas son así. Si vos te comés 3 pollos y yo no me como ninguno, la estadística dice que nos comimos un pollo y medio cada uno. Explican además
que unos 2.750 multimillonarios controlan el 3.5% de la riqueza. La población mundial es de 8.000 millones de fulanas y fulanos. 2.750 personas representa el 0,000034% del total. ¿Entendés? La proporción llegó a más del triple en relación al 1% que se presentaba en el año 1995, y el mayor aumento se produjo desde la llegada de la pandemia. Aquí se observaron fenómenos como el crecimiento increíble de empresas como Amazon o Tesla y el aumento de las fortunas de sus principales accionistas, personajes como Jeffrey Bezos o Elon Musk, ni hablar de Galperín y todo eso que están por acá cerca, ¿no? Las desigualdades mundiales de riqueza acumulada son previsiblemente más pronunciadas que las del ingreso, porque surgen de la capacidad de generar y acumular ahorros escasa, nula y hasta negativa de los que tienen los ingresos más bajos. ¿Se entiende? Vos no sos ni vas a ser rico nunca, porque todo lo que ganás lo tenés que gastar. Ergo, imagínate los que realmente son pobres. Entonces, la mitad más pobre de la población tiene apenas el 2% de la riqueza mundial, mientras el 10% más rico detenta el 76% de la riqueza mundial. Por lo tanto, y esta parte es raro que te la cuenten, decimos nosotros que el 40% de la población del planeta dispone del 22% de la riqueza, de la guita. Y dentro de ese 40%, casi seguro que estás vos. Estás vos y la mayoría de la gente que considerás millonaria, y no lo son, porque a los millonarios de verdad, a esos 2.750 tipos, no les conoces la cara, ni vos ni casi nadie. Esos que están varios escalones por encima tuyo, están dentro de ese 40%, son industriales pequeños o medianos, la gran mayoría de los productores agropecuarios, te podría asegurar que todos los profesionales que conocés, todos o casi todos los comerciantes, hasta esos que te parecen grandes, salvo escasas excepciones, los políticos, los sindicalistas, los famosos que te visetean, mostrándose en la revista Caras en partuzas glamorosas, chupando Don Periñón. Bueno, todos esos forman parte de ese 40% al que le toca el 22% de la torta. Y vos estás ahí. Y ojo, probablemente no estés muy en el final del tarro, ¿eh? Acá una duda, que no nos saca el sueño, pero la verdad nos hincha las pelotas. ¿Por qué una enorme cantidad de conciudadanos que habitan en la porción inferior de ese 40%, e incluso muchos, demasiados, de esos que se cayeron de ese 40%, esos que están dentro del 50% de la población que vive con el 2% de la guita que hay en el mundo, están convencidos de que aquellos que forman parte de ese 10% más rico, ese 10% que no tiene problemas en conspirar contra quien haya que hacerlo, organizaciones gubernamentales, gobiernos débiles, continentes sometidos, están convencidos, decíamos, de que harán algo que les permita dejar de vivir miserablemente, solo por creerse formar parte de esa población central o superior de ese 40% que vive con el 22% de la guita del mundo. Y operan en favor de ellos, para seguir con ese status quo. Otra vez hablando en difícil, ¿qué lo parió? Volvamos al informe de Piketty, Zuckman y Sáez. Además de lo que ya explicamos más arriba, concluían que el promedio, una persona del 10% más rico del mundo, tiene un patrimonio promedio de $771.300 contra apenas 4.100 del 50% de ingresos inferiores. Una diferencia de 188 veces, y ya no en comparación al 10% más pobre, sino a la mitad menos rica del planeta. Otra vez las estadísticas. Algunos se morfaron 3 pollos y nosotros no nos comimos ninguno. Dice el informe que una de las causas de la poca atención a la encuesta es la falta de información y datos fiables sobre la desigualdad, y que esta debería ser un bien público global. Cabe aclarar que en la creación de este informe participaron más de 100 investigadores, profesionales y especialistas de todo el mundo. Trabajaron durante 4 años y contribuyeron a
crear la base de datos mundial de la desigualdad, que alberga el Laboratorio de Desigualdad Mundial ligado a entes estadísticos y fiscales, universidades y organizaciones internacionales. Acá una afirmación. Vivimos décadas estudiando el fenómeno de la pobreza, lo que a la luz de los resultados solo ha permitido tener un conocimiento profundo de ella y de sus componentes. Sabemos qué no comen los pobres, qué no visten los pobres, cómo viven y de qué se mueren. Conocemos su miseria y hemos aprendido demasiado bien a estigmatizarlos, pero no hemos logrado reducirla. Más allá de algunos acotados resultados, entonces lo que debemos hacer es estudiar la riqueza y distribuirla. A mediados del siglo pasado, un banquero estadounidense dijo que la diferencia entre los ingresos entre ricos y pobres por encima del 20-1 serían inapropiadas. Ese hombre, un tal JP Morgan, a la postre uno de los tipos más ricos de la historia, no sé si lo conoces, jamás hubiera imaginado que, por ejemplo, un siglo después en México el ciudadano más rico obtendría ingresos casi $500,000 de veces por sobre lo que gana un trabajador promedio del país. Esto lo sacamos de la mentira de la meritocracia. Para ser rico hay que nacer rico, es un libro que escribió Alice Cruiser en agosto del 2019. Como para ir finalizando, de una puta vez tenemos que dejar de hablar de la pobreza. Dejemos de discutirla y empecemos a ver cómo hacemos, pero discutamos la riqueza, no para combatirla, para evitar que se siga concentrando y que se empiece a distribuir de manera equitativa. Y de ninguna manera estamos hablando de repartirla entre quienes la merecen, porque todos la merecemos. Esa mentira de la meritocracia es otro más de los cuentos que ellos inventaron para someterte, porque todos generamos riqueza y todos nos merecemos una parte mayor de las migas que nos tiran. Y son tan abyectamente cínicos que no se dan cuenta que generando igualdad de oportunidades, pero de verdad, habría más riqueza para repartir. Y a esta altura nos vamos a permitir generar una hipótesis. Total, hay cada desvergonzado diciendo gilada. A este ritmo, lo que va a pasar es que en un momento no muy lejano, la guita, toda la guita, va a estar repartida en un grupo tan reducido que no va a quedar nadie que la genere. Y se van a sentar en una mesa sin nada para comer a ver quién la tiene más grande. ¡Wow! Comparando los ceros que acumulan sus cuentas corrientes. Para muchos, el mundo es ese. Con pobres allá lejos, muy abajo, y ricos muy lejos, allá arriba. Pero cuando desaparezcan los pobres, no tendrán de dónde sostenerse. Aunque quizá, como dijo alguien muchas veces, la justicia social se cumplirá inexorablemente, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Y como te hemos venido diciendo, podemos soñar con un futuro lleno de lujos o vivir el sueño de la justicia social. Por hoy no te jodemos más, analizá lo que te contamos y comentá o preguntanos vía mail a loshijosdekeynes@gmail.com. Buscaremos la forma de responderte y si querés proponernos temas, también te escuchamos. Si te gustó, no dejes de darle like, suscribite y toca la campanita. Así te llegan las notificaciones. No te olvides. Chau. Hasta la semana que viene. Yo soy La Morsa y nosotros somos los hijos de Keynes. ¡Viva Perón, carajo! Los hijos de Keynes, los hijos de Keynes, los hijos de Keynes.